¿Cómo se relacionan la optimización y la inteligencia artificial? Si bien estos dos campos serían campos separados en las definiciones tradicionales, nosotros sabemos que la inteligencia artificial utiliza un montón de algoritmos de optimización. Por ejemplo, el algoritmo de descenso de gradiente es un algoritmo muy conocido y es el algoritmo estándar y más usado para optimizar redes neuronales, que son el tipo de modelo de aprendizaje automático, que es un tipo de inteligencia artificial más usado en la actualidad. Entonces, este algoritmo, si bien no es estrictamente inteligencia artificial en la definición clásica, es una parte fundamental de un modelo que sí es fundamental de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales. Y por otro lado, en algunos casos, la inteligencia artificial se confunde mucho con lo que es la optimización. Por ejemplo, los algoritmos de grafos para encontrar caminos mínimos, por ejemplo, en el problema del viajante, del vendedor viajante, es un algoritmo que, si bien es estudiado desde un punto matemático clásico de optimización, en realidad está resolviendo un problema que podemos considerar como de inteligencia artificial, porque es un problema que es relevante para los humanos y que de hecho muchos algoritmos exactos no lo pueden resolver. Entonces, este tipo de algoritmos, muchas veces aproximados, se consideran como inteligencia artificial en sí mismos. Entonces, la inteligencia artificial se utiliza en muchas partes de la optimización se utiliza en muchas partes de la inteligencia artificial, pero sobre todo en la inteligencia artificial basada en datos. Es fundamental. ¿Por qué? Porque en la inteligencia artificial basada en datos, el proceso de aprender de los datos, que también se llama muchas veces entrenamiento, es en realidad un proceso de optimización. En este proceso tenemos una función de error, que generalmente llamamos E, y lo que tenemos que buscar es optimizar esta función E, dados unos datos de entrada y de salida que ya están preestablecidos, o en algunos casos solo datos de entrada, bueno, depende del modelo, pero en estos casos nosotros tenemos estos datos que nos marcan un poquito cómo va a ser la función y nuestro modelo va a tener unos parámetros que vamos a tener que optimizar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una tablita de entrada donde tenemos una asociación muy simple, un problema de regresión muy simple, ¿no? Tenemos estas entradas y a cada entrada le corresponde una salida y nuestro modelo, optimizando sus parámetros, que son unos numeritos internos que va a tener para resolver esta tarea, va a tener que pasar por un proceso de optimización. Como les decía, las redes neuronales, por ejemplo, el modelo más usado de inteligencia artificial en la actualidad, tiene este tipo de aprendizaje, entonces es necesario que nos entremos un poco en el mundo de la optimización para obtener algún tipo de funcionamiento básico inicial de este campo. Si bien no vamos a ir en detalle, porque el campo de la optimización es muy extenso, sí vamos a ver algunos casos generales de optimización para tener una idea básica del área. Como les decía, a veces la inteligencia artificial se mezcla con la optimización. Por ejemplo, acá tenemos el problema en este grafo de encontrar el camino mínimo entre el nodo A y el nodo G, donde entre cada uno de estos nodos tenemos el coste, ¿sí?, de atravesar, por ejemplo, en este caso, de la A hasta la B. Entonces, el algoritmo típico de optimización para estos casos se llama el algoritmo de Dijkstra. Este funciona solamente si estos costes son siempre positivos. Entonces, para este caso me da la solución exacta y es además óptimo en el sentido de que no hay un algoritmo más eficiente que este. Entonces, en este caso vemos que el algoritmo va teniendo un proceso de optimización donde va calculando la distancia a cada uno de estos nodos a partir de A y en un proceso como de inundación va encontrando finalmente el mejor camino, que sería este, de A a B, de B a D, de D a E y de E a G. Entonces este es un proceso en donde en realidad se está optimizando una función. La función es la suma de los pesos de las aristas hasta llegar desde el nodo A hasta el nodo G, como estamos en un proceso de optimización. Y es un algoritmo clásico que se usa en varios casos, desde juegos hasta logística, etc. Entonces, ¿qué significa optimizar una función? Bueno, es buscar algún mínimo, en este caso sería la sucesión de caminos mínimos, ¿no?, variando sus parámetros. Entonces, acá nos abstraemos un poco y vemos que en realidad los parámetros van a ser números que nosotros podemos cambiar de alguna manera.
y nuestra función va a tener algún tipo de forma. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos buscando los mínimos. En este caso parece que hay dos valores chiquitos, ¿no? Podríamos decir que hay dos mínimos en este caso, que son bastante parecidos. Estos serían los máximos, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de optimizar una función, hablamos siempre de buscar los mínimos. ¿Por qué siempre hablamos de buscar los mínimos? Bueno, resulta que si yo invierto la función, fíjense que esta función la puedo invertir, lo que sería ver la función menos f, y entonces los mínimos se convierten en los máximos, ¿no? Porque si la doy vuelta, entonces lo que antes era lo más chico, ahora va a ser lo más grande, y etc. Entonces siempre hablamos generalmente de minimizar en el caso de optimización una función. Vimos que recién hablamos de que había dos mínimos en la función. Bueno, ¿qué significa eso? En la mayoría de las funciones generalmente tenemos varios mínimos que se llaman locales, o sea, que son la mejor solución localmente o en una región o formalmente en un entorno infinitamente chiquito alrededor de un punto, ¿no? Si ese punto acá, este valor es en un entorno infinitamente chiquito alrededor del punto, es el valor más chico, entonces podemos decir que este es un mínimo local. Y después hay un mínimo que es un mínimo especial, que es el mínimo global. Digo, un mínimo, pueden ser varios también, siempre que tengan exactamente el mismo valor, ¿no? O sea, por ejemplo, acá el mínimo podría ser 0,5. Bueno, si hay varios mínimos que valen 0,5, que es algo que en algunos problemas particulares pasa, pero generalmente no sucede, en problemas con datos sobre todo, este sería como el mínimo global, que sería el mejor mínimo de todos, ¿no? En muchos problemas encontrar el mínimo global es necesario porque va a ser mucho mejor que los otros mínimos locales, ¿no? El mínimo global también es un mínimo local, solo que es la mejor, para aclarar. Pero muchos problemas en realidad, encontrar, por ejemplo, este mínimo, que es un mínimo local, es lo suficientemente bueno y por ahí con encontrar este no necesito, digamos, ya tengo una buena solución y no necesito la solución exacta, óptima, mejor que sería esta. Por ejemplo, si estamos planeando las rutas de camiones de basura en la ciudad, que podrían usar algo parecido al problema del viajante de comercio que tiene que pasar por todas las ciudades y recorrerlas con el mínimo coste. Bueno, un camión de basura tiene un problema parecido, ¿no? Tiene que recorrer, o varios camiones de basura tienen que recorrer la ciudad tratando de que su recorrido sea mínimo y cubriendo toda la ciudad. Bueno, en ese caso es posible que esta que sea la mejor solución, si nunca la encuentro, pero tengo una que es bastante buena y funcione bien, porque por ahí en vez de ahorrar un 50% de nafta, se ahorra un 45%, pero bueno, igual sigue siendo una solución suficientemente buena. Entonces, los mínimos locales no es que sean malos. Durante mucho tiempo, en algunos problemas de optimización, los mínimos locales se intentaba evitarlos, pero en la mayoría de los modelos de aprendizaje automático basados en datos, y particularmente vuelvo a las redes neuronales, los mínimos locales no son algo malo. De hecho, las mayorías de las soluciones que tenemos hoy son mínimos locales porque las funciones a optimizar son tan complejas que en realidad es imposible encontrar un mínimo global. Vimos recién que, por ejemplo, el camino en un grafo dijimos que había que optimizarlo, ¿no? Y en este caso, las variables que tenemos son discretas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos nodos está conectado por aristas, que son estas flechitas, y nosotros cada una de estas flechitas podemos prenderla y apagarla. Entonces, cada una de estas flechitas va a ser una variable de mi problema que la podemos poner en 0 y en 1, ¿no? En este caso, esta flechita y esta flechita van a ser variables que van a valer 1 y el resto van a valer 0. Como solamente pueden tomar valores enteros, 0 o 1, decimos que esta es una variable discreta, entonces es un problema de optimización discreto. Por otro lado, cuando tengo una función así, donde usamos esta línea para indicar que el valor de la variable x se pueden tomar cualquier valor, ¿no? En un intervalo, en este caso decimos que es un problema de optimización continuo, ¿no? Donde las posibles soluciones serían infinitas en este caso, y en este caso, generalmente en las discretas, hay veces que las soluciones también son infinitas, pero muchas veces en los problemas discretos las soluciones son finitas. No obstante, les voy a contar algo que por ahí les resulta sorpresivo, o a mí me resultó así al principio, que es que en general los problemas de variables continuas, que suelen tener infinitos posibles soluciones, y no, posibles soluciones donde una sola o pocas serían las óptimas. Este tipo de problemas suelen ser mucho más fáciles para resolver o para encontrar una solución más o menos buena, aunque no sea un mínimo global, que las discretas. ¿Por qué? Porque en el caso de las discretas,
que muchas veces se suelen también llamar problemas combinatorios. Lo que suele pasar es que el número de soluciones es, si bien es discreto, o sea, son valores discretos y hasta son finitos, igual es exponencialmente grande. Y en este caso, por ejemplo, vemos que se suele pasar que en las continuas, si yo tengo dos valores que están muy cerca de x, por ejemplo, no sé, acá tengo el valor 1 y el valor 1,1, vemos que en general el valor de la función de error es muy parecido. Ahora, con las variables discretas generalmente eso no sucede. Con los problemas combinatorios eso no sucede porque muchas veces cambiando una sola variable, por ejemplo cambiando una sola parte del camino de este grafo, el valor del error varía muchísimo. Entonces, en general, los problemas de optimización discreta o combinatoria son mucho, mucho, mucho más difíciles y en muchos casos solamente se pueden resolver instancias chiquitas o problemas medianos de este estilo. En cambio, en las variables continuas tenemos problemas, por ejemplo, vuelvo de las redes neurales, donde tenemos a veces miles de millones de parámetros, es decir, acá tengo una sola dimensión, pero podría tener una función de error que tiene miles de millones de dimensiones para optimizar y sin embargo lo podemos resolver muy, muy, muy bien o con muy buenas aproximaciones. Después tenemos problemas de optimización que tienen restricciones. Entonces, en el caso de los continuos, o también puede ser en los discretos, ¿no? Pero en el caso de los continuos, por ejemplo, acá tengo solamente esta región para buscar las soluciones. Entonces, si bien en la función irrestricta el mínimo estaría acá, nosotros estaría más abajo, por ejemplo, en nuestra región de posibles soluciones aceptadas, tenemos acá que esta va a ser el mínimo, que es un poquito peor que el otro. Estos problemas de optimización con restricciones generalmente parece algo simple de resolver. Bueno, uno dice, busquemos acá solo en este área, pero en muchos problemas cambia radicalmente el algoritmo que después vamos a usar para optimizarlo. O cambia bastante y nos puede traer problemas. Después tenemos optimizaciones sin restricciones, que suelen ser una gran cantidad de los casos, donde podemos buscar en todo el espacio posible de soluciones, en todos los valores posibles de x, digamos, o de los parámetros. Otro tipo de clasificación muy común es entre problemas lineales y no lineales. Los problemas lineales suelen ser bastante más fáciles de optimizar, suelen en algunos casos hasta tener soluciones analíticas. ¿Qué es esto? Una solución analítica es una solución en donde podemos calcular haciendo una cuentita y sin usar un proceso iterativo, simplemente podemos hacer una cuenta y obtener el óptimo, el valor óptimo. Acá en este caso, bueno, acá puse el máximo o podría ser el mínimo. Es clave que en los problemas lineales, por su forma, generalmente tenemos restricciones porque si no el máximo o el mínimo sería más o menos infinito. Y en contraposición a eso tenemos los problemas no lineales, que suelen ser la mayoría de los más interesantes, en donde generalmente nuestra función no es que es una línea recta, sino que tiene ondas o es arbitraria, ¿no? Es arbitrariamente rara y suele tener muchos mínimos locales y mínimos globales bastante difíciles de conseguir. Cuanto más no lineal es la solución, es el problema es más distinto que una recta, entonces generalmente suele ser además más difícil de encontrar el óptimo. Por último, en los problemas no lineales, bueno, acá es difícil de cuantificar esto, pero muchas veces también hablamos de qué tan suave es la función, ¿no? Cuanto más suave es la función, menos ondas tiene, menos dificultad conlleva para optimizar y cuanto menos suave es, suele variar más, entonces es más difícil de optimizar. Ese es otro término de la suavidad que se suele también utilizar para cuantificar qué tan difícil es un problema de optimización. En este tema de la suavidad, las funciones, digamos, más suaves serían las funciones convexas, por ejemplo, que tienen solamente, que tienen solamente un mínimo global o un máximo global si son cóncavas, que sería lo contrario, pero generalmente como hablamos de minimización, siempre hablamos de funciones convexas, y las funciones convexas solamente tienen un mínimo y ese mínimo siempre es global. Entonces, lo bueno de eso es que si yo encuentro un mínimo que es local en una función convexa, sé que ese mínimo también va a ser global. Y eso está bueno porque muchas veces tenemos herramientas fáciles, por ejemplo, en la prueba de la derivada, para ver si un mínimo es local, pero probar que un mínimo es global es muy, muy difícil si la función no es convexa. En cambio, en las funciones no convexas, como vemos en el caso anterior, tenemos más ondas, por decirlo de una forma, entonces tenemos varios mínimos locales y eso complejiza determinar el mínimo
global si eso es necesario. Por ejemplo, hay un algoritmo de optimización, un problema de optimización que es relevante para las máquinas de vectores de soporte, que es un modelo muy utilizado en aprendizaje automático también, que tiene solamente un mínimo global, porque es una función convexa, y durante mucho tiempo entonces se prefirió este algoritmo por ejemplo, este modelo a las redes neuronales, porque se sabía que era una función convexa y tenía un solo mínimo global, entonces la solución era única y eso era muy interesante. En cambio, las redes neuronales que no tienen una función de error convexa, tienen varias soluciones y de hecho distintos procesos de optimización podrían llegar a distintos resultados. Esto, de nuevo, en algunos casos es importante, pero en muchos problemas hoy en día que sea convexa no es algo necesario y en realidad podemos resolver problemas de optimización con funciones no convexas bastante bien. Por último, tenemos la alta dimensionalidad, ¿no? La mayoría de los problemas de optimización que son de una o dos dimensiones pueden visualizarse y hasta podemos encontrar mirando gráficamente cuál sería el óptimo. Pero la mayoría de los problemas importantes, interesantes, tienen una alta dimensionalidad y no podemos visualizar estas funciones de error. Entonces necesitamos necesitamos algoritmos que sean iterativos, que sean automáticos para encontrar esas soluciones y nos vamos a manejar simplemente con el valor del error. Vamos a ir monitoreando el valor del error a través del tiempo a estas soluciones para tener un estimativo de qué tan bien o mal está nuestra solución, pero no tenemos una forma gráfica de verificar si el resultado es bueno o no. Otro tema importante cuando hablamos de optimización es que si bien hay varios problemas de optimización, como vimos recién, también hay muchísimos algoritmos. Hay miles y miles de algoritmos para resolver problemas de optimización y algunos algoritmos aparte funcionan para varios problemas. Entonces, no es una cosa lineal de decir, bueno, yo tengo un problema, este es el algoritmo, tengo otro problema, este es el algoritmo. Cada algoritmo tiene distintas propiedades, algunos van a ser más rápidos, otros más flexibles, otros más eficientes para ciertos casos. Entonces, decidir cuál es el algoritmo para resolver un problema de optimización no es un tema fácil. De los algoritmos de optimización tenemos dos tipos principales. Los que son generales, que están están diseñados para resolver una gran cantidad de problemas distintos, y los que son especializados, que se desarrollan para algunos problemas particulares. Los generales lo que tienen bueno es que tienen pocas asunciones, entonces generalmente cuando tenemos un problema podemos sin pensar mucho mandarle este algoritmo, pero al mismo tiempo tienen pocas garantías. Generalmente eso quiere decir pocas garantías en términos de la calidad de la solución obtenida y del tiempo de ejecución que va a llevar. Entonces generalmente tienen mayor tiempo de ejecución estos algoritmos. Y los ejemplos más fáciles son la fuerza bruta, que es buscar todas las soluciones posibles, y la búsqueda aleatoria, que es probar soluciones aleatorias hasta encontrar una que sea más o menos buena. Entonces, en el caso de la fuerza bruta, lo que hacemos básicamente es iterar por el espacio de los parámetros y probar todos los valores posibles, ¿no? Con algún tipo de cuidado, por ejemplo, porque por ejemplo en el caso de los problemas continuos no vamos a poder probar todos, pues son infinitos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a probar con suficiente nivel de detalle un montón de soluciones y nos vamos a quedar con la mejor. Por ejemplo, en este caso, esta sería la mejor. Puede ser que esta haya sido un poquito mejor. Bueno, acá justo nos cayó algo cerca del mínimo, pero podría no haber pasado también eso, dependiendo de cuánto detalle le demos a esta búsqueda. Esto obviamente se puede hacer cuando tenemos un problema chico, pero cuando tenemos muchos parámetros, muchas cosas que cambiar, o generalmente problemas discretos que son o combinatorios, son muy difíciles de atacar así. Entonces, una opción a la búsqueda por fuerza bruta es la búsqueda aleatoria. En este caso lo que vamos a hacer es, en vez de decir, bueno, tengo que probar todos los valores posibles, lo que vamos a hacer es generar valores aleatorios y ir probando y buscando a ver cuál es el mejor. En este caso, entonces, básicamente sería como tirar una moneda y buscar un valor aleatorio en todo este espacio de parámetros y evaluar la función de error en ese caso. Podemos ver que en este caso que mostramos acá, probamos estos valores y justo tuvimos mala suerte y no probamos valores cercanos al mínimo y no vamos a encontrar una buena solución. Entonces, hay distintos algoritmos que
tienen distintas formas de generar estos valores aleatorios, que no sea simplemente un muestreo uniforme en el espacio de parámetros, que por ahí tratan de buscar como, bueno, si acá este dio mejor que este, por ejemplo, entonces vamos a buscar más cerca de esta zona, ¿no? Porque está dando un mejor valor. Este es un problema principal, pero lo que tiene bueno la búsqueda aleatoria es que se puede fácilmente poner un límite a la cantidad de cómputo que queremos utilizar y en muchos casos da buenas soluciones, ¿no? Una de las cuestiones principales a resolver, y no solo del algoritmo de búsqueda aleatoria, sino de cualquier algoritmo de búsqueda, es el balance entre la exploración y la explotación. Por ejemplo, en este caso tenemos un algoritmo de búsqueda aleatoria ligeramente modificado que cuando encuentra una solución más o menos buena, solamente busca en el entorno cercano a esa solución. Entonces, por ejemplo, acá esta sería la primera solución encontrada, la 1, que tiene un valor, por ejemplo, de 10. Luego vamos a la solución 2 con un valor de 7, la solución 3 con un valor de 5 y la solución 4 con un valor de 2. No obstante, acá abajo había una solución por otro lado, por otra región, había una solución mucho mejor que la encontrada en ese entorno local. Entonces, en este caso vamos a decir que el algoritmo estuvo explotando la información que tuvo sobre una región en donde los valores eran bajos y evitó explorar, es decir, ir a una región donde no se sabe el valor de la solución o donde por ahí es alto, pero o por ahí se probó anteriormente y era un valor alto, pero en realidad luego cuando se vuelve a probar y se vuelve a buscar de forma más exhaustiva, se encuentra una mejor solución. Entonces, este tipo de algoritmo de búsqueda aleatoria tiene el problema de que, claro, una vez que encontramos una solución que parece la óptima en la región en la que estamos, tenemos que decidir si continuamos o paramos, ¿no? Y esto es natural de cualquier problema que tenga varios mínimos. Entonces, para dar otro ejemplo de la exploración versus la explotación, tenemos acá una función completa de la cual en realidad el algoritmo solamente explora, un algoritmo de optimización solamente puede explorar una parte. Entonces, en realidad el algoritmo no ve la función completa, sino que solamente ve estos puntos que vemos acá, que son los que ha explorado o ha evaluado. Entonces, en este caso podríamos decir que, bueno, digamos, si estamos tratando de maximizar, eh, este punto de acá sería el mejor punto que vimos hasta ahora. Y si tomamos la decisión de explotar, es decir, explotar la información que tenemos hasta ahora, lo que haríamos es buscar acá cerca, ¿no? Buscar cerca de esta solución. Ahora, si queremos maximizar esta función y decimos, bueno, esta es una buena solución, pero queremos explorar, bueno, tendremos que buscar en el espacio de soluciones otros lugares. Y en este caso podemos ver de que si en este ejemplo, si exploráramos en este punto aleatorio, hubiésemos encontrado una solución bastante mejor a la que tenemos ahora y si siguiéramos explotando cerca de ese lugar sería aún mejor todavía. Entonces, este balance entre exploración y explotación es algo que tienen que manejar todos los algoritmos aleatorios. En el caso de un algoritmo completamente aleatorio, bueno, en realidad siempre va a estar explorando porque siempre va a elegir una solución completamente aleatoria. En el caso de un algoritmo un poco más complejo, lo que puedo hacer es explotar un poco cuando encuentro una solución buena buscando algo más cerca. Este es un balance que tienen de vuelta todos los algoritmos, ya sea más complejo, menos complejo, eh, con mayor coste computacional o menor, todos tienen que manejar este algoritmo, este balance entre exploración y explotación. Los algoritmos de optimización especializados, bueno, son justamente lo contrario de los generales, en el sentido de que existen solamente para, o funcionan solamente para problemas particulares, para algún tipo de problema. Por ejemplo, un algoritmo que solamente funciona para problemas de optimización lineales, ¿no? Entonces, el primer problema es que no siempre existen. Hay algunos problemas para los cuales no tengo un algoritmo especializado que me da siempre la respuesta exacta y en un tiempo de ejecución bajo. Y a veces existen, pero por ahí no son aplicables, porque por ahí tienen algunos requerimientos particulares o por ahí, si bien existe, me da la solución exacta, el coste computacional puede ser alto, ¿no? Entonces, en esos casos, bueno, por ahí no los podemos usar. Pero cuando existen y dan una buena solución, generalmente son preferibles a los generales. Por ejemplo, todo lo que sea encontrar el camino mínimo en un grafo generalmente tenemos algoritmos como el de Dijkstra o el de Bellman-Ford que nos permiten encontrar esos caminos mínimos entre dos puntos.
o también entre todos los puntos con otra variante. Y entonces en ese caso nos va a convenir usar este tipo de algoritmos y no un algoritmo generalizado porque tienen bajo coste de ejecución y además tenemos solución exacta garantizada y sabemos que siempre va a ser la misma. Por ejemplo, también en el caso de las optimización de funciones convexas, o bueno, como decía, las lineales también, pero las convexas y las que son derivables, por ejemplo, también tenemos algunos algoritmos que funcionan muy bien y, por ejemplo, en este caso el descenso de gradiente, en muchos casos se puede verificar que en este tipo de funciones, con algunas restricciones un poquito bastante suaves, bastante comunes que se le puedan poner a las funciones a optimizar, siempre va a llegar al mínimo global y en una cantidad de pasos finita. Entonces, en este caso, tenemos, bueno, tenemos ahí una garantía. Está bueno notar que, por ejemplo, el descenso de gradiente tiene una garantía para algunos casos particulares y para otros casos no tiene garantías y funciona, ¿no? Entonces, bueno, el descenso de gradiente funciona como es un algoritmo que puede ser especializado para algunos casos, o una variante como el método de Newton, etcétera, puede ser especializado para algunos casos y después se puede utilizar la misma idea para generalizarla en otros casos, ¿no? Entonces, también la distinción entre especializados y generales es un poco difusa. Vamos a ver un ejemplo que venimos viendo un poquito, que es el de buscar el camino más corto en un grafo entre dos nodos. En este caso, entonces los datos serían el grafo G, ¿no? Los parámetros son el camino a tomar y mi función de error podría ser la longitud de este camino, ¿no? Entonces, como decía, esto tiene una solución única y hay varios algoritmos especializados. El de Dijkstra, para el caso en que las aristas sean siempre positivas. El de Bellman-Ford admite aristas negativas. Y bueno, después está, por ejemplo, el algoritmo de Prim, que nos permite calcular el camino mínimo entre todos los posibles pares de nodos. Entonces, este tipo de algoritmos, como mencionaba antes, siempre los voy a querer usar para este tipo de grafos, a menos que el grafo sea, por ejemplo, muy grande. Bueno, siempre hay casos extremos, ¿no? Pero la gran mayoría de los casos lo voy a querer utilizar. Pero después tenemos algunos algoritmos, algunos problemas que no admiten algoritmos que sean exactos y especializados, que funcionen siempre. Por ejemplo, el problema del viajante de comercio, que este es un problema, o el problema de reparto, que es un problema en donde tenemos un camión, una persona que debe recorrer varias ciudades, ¿no? Varios nodos, y debe recorrerlos de forma tal de minimizar el tiempo total de recorrida, ¿no? O el coste total de recorrida. Entonces, para este caso, por ejemplo, podemos ver que un algoritmo de fuerza bruta va a encontrar la solución, aunque va a tener muchas evaluaciones. Acá tenemos la cantidad de evaluaciones, donde hacemos todas las posibles combinaciones. Y después tenemos el algoritmo Branch and Bound, que es un poquito más eficiente y con menos evaluaciones, solo 129, puede encontrar el máximo. En este caso, el Branch and Bound es un algoritmo que mejora un poco la fuerza bruta en la mayoría de los casos. Es un algoritmo exacto, pero en unos casos particulares termina siendo igual que fuerza bruta y no nos mejora nada. Entonces, este es un algoritmo especializado que podemos utilizar para este caso. No obstante, si no necesitamos una solución exacta, hay otros algoritmos como la optimización este es un tipo aproximado que se llama optimización de colonia de hormigas, que nos puede encontrar la solución a veces un poco más rápido, pero no necesariamente tenemos que encontrar la mejor. Es decir, acá lo encuentra bastante rápido, pero por ejemplo no tiene la mejor solución. Hablando de esto de soluciones, tenemos que definir también otro término que es el espacio de soluciones, o llamado también espacio de búsqueda, que este sería el espacio de todos los resultados posibles, ¿no? Si tenemos este grafo, por ejemplo, es un grafo discreto, acá tendríamos 4 posibles soluciones, ¿no? Una por cada hoja que tenemos. Entonces, si acá buscamos el camino máximo de acá, del principio de este árbol, hasta el final, hasta cualquiera de las hojas, entonces, por ejemplo, este sería un camino, acá tenemos otro camino, 2, 3, 4 caminos, ¿no? Porque tengo 4 hojas. Entonces, esos 4 caminos serían las 4 posibles soluciones y eso conformaría mi espacio de soluciones. En el caso continuo, como decía antes, el caso continuo generalmente suele ser más fácil de resolver, aunque yo tenga más posibles soluciones, pero acá sería infinito, digamos. El espacio de soluciones serían, en este caso unidimensional, serían todos los valores de x en este intervalo que sería infinito. Entonces, este es un concepto, es una manera normal de decirle, en vez de hablar de los valores de los parámetros, decimos el espacio de soluciones o el espacio
de búsqueda que a veces podría ser que el espacio de búsqueda sea menor que el espacio de soluciones, pero bueno, eso eh, en algunos casos es una distinción técnica, pero generalmente se utilizan de forma intercambiable. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos un algoritmo, un problema en donde ni la fuerza, o sea, la fuerza bruta no es aplicable y no tenemos ningún algoritmo exacto? En esos casos, perdón, o no tenemos un algoritmo exacto. Entonces, ya sea porque no hay un algoritmo exacto o por temas de tiempo de ejecución, vamos a utilizar alguna solución que sea imperfecta y que nos dé un resultado aproximado. Y esas son generalmente lo que se llaman las heurísticas. Por ejemplo, en este caso, un algoritmo de fuerza bruta probaría, en este caso un grafo que tiene 4 hojas, probaría los cuatro, los 4 caminos todos, ¿no? Entonces con eso encontraría que, bueno, 53 es el valor más grande que podemos llegar. Ahora, en cambio, una heurística greedy, que esta también es la heurística más fácil que existe, quizás, lo que hace es partir del nodo raíz y del nodo raíz buscar de los 2 hijos que tiene, cuál es el que tiene el nodo con mayor valor. Luego de eso, elige el nodo de mayor valor y repite eso de vuelta para los hijos de ese nodo. Entonces, en este caso, vemos que la heurística greedy se queda inicialmente con el nodo que vale 10, eh, y ya no va a mirar el nodo que vale 3. Entonces, de esta forma, luego tiene que decidir entre sus hijos que uno vale 7 y 8, elige el que tiene 8, entonces la heurística greedy me diría que la suma de los valores más grandes de estos nodos sería 18. Esta heurística greedy no exploró todo el posible conjunto de soluciones, con lo cual fue muy rápido hacia una solución intermedia, ¿no? Aproximada, pero bueno, eh, tiene ese trade-off y está como en las antípodas de la fuerza bruta, que prueba todas las soluciones, tiene el costo de ejecución más alto, pero siempre va a encontrar eh, el mejor resultado. En el medio hay un montón de otras heurísticas que podemos utilizar en muchos otros problemas, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo estrella es una heurística muy común para buscar el camino mínimo en un grafo complejo. Por ejemplo, en este caso empieza desde un punto particular y lo que hace es va expandiendo el espacio de búsqueda no me voy a meter acá en el detalle de la estrella, pero tiene una regla práctica, digamos, para hacerlo, y suele ser uno de los algoritmos más utilizados en la búsqueda de caminos, en juegos, en robótica, etc. Entonces, estas heurísticas me dan reglas empíricas que son como de sentido común para reducir el espacio de búsqueda. O sea, si yo estoy, por ejemplo, parto de este nodo y quiero encontrar un camino hasta este nodo, y bueno, si voy a ampliar mi espacio de búsqueda, como ven que pasa acá, no lo voy a ampliar para la izquierda, digamos, en general. Sí, como verán, en un momento sí lo empieza a ampliar cuando empieza a encontrar obstáculos, porque bueno, eh, el algoritmo no sabe hasta que no prueba estos caminos si este va a ser, si acá va a tener un obstáculo o no. Podría ser que acá haya una pared gigante y que el mejor camino sea dar la vuelta por atrás y dar toda la vuelta por arriba, por ejemplo, hasta encontrar el destino. Entonces, estas además no me garantizan una solución óptima porque el espacio de búsqueda que buscan, que exploran es menor que el total, ¿no? Pero bueno, funcionan generalmente bastante bien. Y es una búsqueda que se llama generalmente local porque va buscando como de a poquito en base a la solución que tiene. Y además las heurísticas suelen ser particulares a ciertos problemas. Para ciertos problemas hay algunas heurísticas generales, pero generalmente para cada problema tenemos heurísticas que podemos mejorar. Por eso que decía del sentido común de que, bueno, para ciertos problemas que tienen cierta estructura, ciertas heurísticas van a ser mejores. Después tenemos las metaheurísticas, que son en realidad un conjunto de reglas empíricas, que también reducen el espacio de búsqueda, tampoco garantizan la solución óptima, pero la diferencia entre las heurísticas y las metaheurísticas es que suelen mantener varias soluciones al mismo tiempo, probar varias soluciones al mismo tiempo, y entonces en lugar de tener una sola solución e ir iterándola, lo que hacen es probar varias soluciones y eso las hace más robustas a lo que serían los mínimos locales o soluciones por ahí poco óptimas que entonces nos permiten, digamos, un balance mayor entre exploración y explotación, ¿no? En este caso, las metaheurísticas nos permiten explorar un poco más. Suelen ser también algoritmos generales, no tanto como las metaheurísticas, suelen ser algoritmos más generales que sirven para resolver varios problemas. Por ejemplo, acá tenemos de vuelta la animación del algoritmo de optimización de colonia de hormigas, en donde tenemos varias hormigas que interactúan dejando un camino de feromonas o imitando el camino de feromonas. Y eso es algo muy común en las metaheurísticas. Las metaheurísticas eh, generalmente tienen inspiración en ciertos fenómenos del mundo real y en este caso está inspirado este algoritmo en
las feromonas que dejan las hormigas. Las metaheurísticas hay muchísimas, muchísimas. Hay miles de algoritmos diferentes de metaheurísticas, como les decía, muchos basados en la naturaleza, y cada una suele usarse para problemas distintos. Generalmente las metaheurísticas se suelen usar mayormente para problemas combinatorios o discretos, porque como decía antes, son los más difíciles, pero también se pueden utilizar para problemas continuos. Acá vemos un ejemplo de una metaheurística que se llama de población. ¿Por qué es de población? Porque tiene varios individuos, vamos a llamar, donde cada individuo es una solución posible y cada individuo se va optimizando de manera individual, pero además generalmente interactúa con otros individuos. Entonces en este caso vemos como varios individuos van convergiendo a esta solución que sería el mínimo de esta función. Acá lo vemos en un mapa de contorno 2D y acá también lo podemos ver en 3D, cómo se van cada uno de estos guiando unos a los otros esta solución. Y este es un algoritmo que se llama Particle Swarm Optimization o PSO, que es muy común también en la literatura, igual que la colonia de hormigas. Después tenemos otra metaheurística que se llama de trayectoria, que en este caso combina la idea de hill climbing o ascenso de colina, que es un algoritmo simple de optimización, con lo que se llama simulated annealing o recocido simulado, es la traducción, que este es un algoritmo basado un poco en la física, que esto también es bastante común, hay varios algoritmos de metaheurísticas basados en la física, y la combinación de estas dos nos dan una metaheurística que se llama de trayectoria. ¿Por qué de trayectoria? Porque esta metaheurística lo que hace es al principio, cuando la temperatura es alta, hacer más exploración y va guardando distintas soluciones. Y luego lo que va a hacer es, a medida que la temperatura va bajando, digamos, y ahí está la analogía, como le decía, física, por ejemplo, donde, bueno, cuando la temperatura baja, las partículas se mueven menos. Entonces, en este caso pasa lo mismo. La solución se va a mover menos en mi espacio de búsqueda y va a pasar más a una búsqueda local, ¿no? Entonces, al principio tenemos como una búsqueda más uniforme, sobre todo en mi espacio de búsqueda, y después vamos a tener una búsqueda más especializada. Y esta es una metodología que se llama de trayectoria porque, digamos que no es que tiene múltiples soluciones al mismo tiempo, sino que va iterando algunas en particular. Entonces, para resumir un poquito, las heurísticas son para problemas particulares, es un tipo de búsqueda más local y generalmente tiene una alta velocidad, y en contraste las metaheurísticas se usan más para, si bien se utilizan algunas para problemas particulares, generalmente se diseñan para resolver distintos tipos de problemas y tienen una búsqueda más global con distintas soluciones que se prueban, y generalmente esto conlleva que la velocidad es más baja que las heurísticas. Después vamos a ver como otro ejemplo el descenso de gradiente. El descenso de gradiente es un algoritmo especializado que ya mencioné antes, que es muy utilizado en la inteligencia artificial basada en datos. Entonces, en este caso, la asunción del descenso de gradiente es que la función a optimizar es derivable. Esto no siempre tiene que pasar. Que derivable quiere decir que es suave, ¿no? Como decía antes. Entonces, en este caso, el algoritmo de optimización utiliza el gradiente o la derivada para guiar esta optimización. Entonces, si empezamos en este punto la optimización, por ejemplo en x igual a 8 aproximadamente, lo que vamos a hacer es calcular la derivada de la función error en este punto, y esa derivada, ¿qué me va a decir? La dirección de crecimiento de la función, ¿no? La derivada o el gradiente siempre apunta a la dirección de crecimiento de la función. Entonces, si yo tomo la dirección contraria, que es simplemente negando la derivada, voy a tener la dirección de decrecimiento, o la dirección en la cual, si la función es lo suficientemente suave, voy a poder ir a minimizar esta función, ¿sí? Si bien la derivada está definida solamente en un intervalo infinitesimal alrededor del punto, como la función es más o menos suave, sabemos que más o menos esto se va a cumplir en una región más grande. Entonces, tomando pequeños pasitos en la dirección contraria al gradiente, podemos llegar a un lugar bastante cercano al mínimo. Esto tiene como problema el problema de los mínimos locales, como decía antes, que durante mucho tiempo, bueno, se consideró un gran problema, sobre todo porque desde la matemática tradicional, los mínimos locales, y para muchos problemas, son relevantes y se deben evitar porque nos dan soluciones malas, digamos, pero para lo que es la inteligencia artificial basada en datos, el aprendizaje automático, la minería de datos, para ese tipo de modelos, en realidad muchas veces que tienen miles o millones de mínimos locales o hasta infinitos mínimos locales. Entonces en esos casos probablemente haya un montón de mínimos locales y que sean muy buenas soluciones aproximadas, y vamos a querer llegar hasta una de esas y nada más. Entonces este algoritmo se aplica para modelos que son muy grandes con millones de parámetros,
y además es escalable a millones de datos con una variable que se llama estocástica o eh, sí, que le da un poco de aleatoriedad, que es una especie de heurística que se le agrega al descenso de gradiente. Entonces, en este caso, como mencionaba antes, el descenso de gradiente es un algoritmo que, si la función es así, convexa como en este caso, tenemos garantías de que va a encontrar el mínimo global. Generalmente la aplicamos a problemas en donde no, la función no es convexa, así que sabemos que va a converger seguramente a un mínimo local. Y además tenemos una heurística para aplicarlo a millones de datos de entrada, ¿no? Cuando queremos que nuestra función de error eh, esté definida por millones de datos de entrada que nos van a ayudar a que esta función de error entonces sea mejor porque va a reflejar más la realidad al utilizar más datos. Bien, entonces, esto es lo que comentaba antes. Por último, también quiero comentarles un, un concepto bastante interesante que en la práctica no es muy relevante, pero sí está bueno para tener como contexto en optimización. Vemos que hay muchos problemas de optimización y vemos que hay muchísimos algoritmos de optimización. Y hablamos también de búsqueda aleatoria y dijimos que, bueno, era un algoritmo básico, ¿sí? Y entonces siempre está el tema de, para un problema particular, ¿qué algoritmo de optimización vamos a utilizar para resolverlo? Bueno, si bien acá hay dos maneras de encarar esto. Por un lado, el teorema no free lunch o de que no hay almuerzo gratis, eh, lo que nos dice es que si nosotros promediamos, si nosotros probamos un algoritmo de optimización en todos los problemas de optimización posibles, ya sea un problema así medio lineal, o un problema suave, un problema menos suave, o menos suave todavía, o un problema así, 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 cada vez más complicado. Bueno, si lo probamos en todos esos problemas posibles, medio que en promedio dan todos lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los algoritmos de optimización van a tener algún tipo de asunción sobre la estructura del problema y entonces esa asunción es la que los hace buenos para problemas particulares. Pero si yo tengo infinitos problemas, ¿no? Todos los problemas posibles, y yo pruebo un algoritmo con todos los problemas posibles, ninguno va a ser mejor que la búsqueda aleatoria. O sea, simplemente tirar valores al azar y evaluar el resultado y hacerlo varias veces en términos de la cantidad de, ¿no? Controlando obviamente la cantidad de iteraciones o el poder de cómputo, ¿no? Para que la comparación entre dos algoritmos sea, digamos, justa, ninguno va a ser mejor que la búsqueda aleatoria, ¿no? Entonces, por un lado, uno diría, bueno, entonces, si ninguno es mejor que la búsqueda aleatoria, uso la búsqueda aleatoria siempre. Total, con eso, en el peor de los, digamos, ninguno es mejor. Pero la respuesta es que no, o sea, eso no es cierto, porque para problemas particulares, como decía, que tiene estructuras particulares, siempre vamos a querer utilizar alguna solución que tenga más información del dominio y entonces pueda ayudarse con eso. Por ejemplo, en el primer caso que tenemos una función que es medio lineal, si nosotros sabemos que la función va a tener ya esta estructura y sabemos que acá haciendo descenso de gradiente vamos a encontrar una buena solución muy rápidamente seguramente. O hasta de alguna forma si tenemos acceso a la función en términos de simbólicos, ¿no? O sea, si podemos como operar simbólicamente con esta función, por ahí hasta podemos encontrar su mínimo de forma analítica, sin tener que hacer ningún algoritmo de optimización que tenga como distintas iteraciones, ¿no? En este segundo caso, que vemos que es una función suave, y también probablemente algo como el descenso de gradiente funcione bien. En estos casos que tenemos un algoritmo que oscila un montón, y bueno, en estos casos podríamos ver de que en realidad pareciera que este algoritmo oscila un montón, pero las soluciones son todas más o menos parecidas, con lo cual con encontrar un mínimo local, ahí ya estaríamos. Entonces eso también nos da un aseguro. En este caso vemos que tenemos algo parecido, donde tenemos algo que oscila mucho, y después oscila poco, oscila poco y con un menor valor y después oscila mucho. Si nosotros sabemos que nuestro problema siempre va a tener esta estructura, ¿no? De zonas donde tengo oscilaciones con mayor amplitud y zonas con menos amplitud, y en las zonas que tengo menos amplitud, entonces, bueno, eso lo podría detectar de una forma. Voy a tener valores más bajos y en las otras más altas también puedo aprovechar eso. Es decir, cada problema tiene una estructura particular, generalmente, que puedo aprovechar para elegir un mejor algoritmo de optimización. Pero bueno, no obstante, eh, esto es lo que nos dice probablemente es que si yo tengo un problema nuevo que no sé cómo resolver, algo bueno para probar inicialmente va a ser la búsqueda aleatoria, porque en el peor de los casos, digamos, va a ser igual de mala o igual de buena que cualquier cosa que no se nos ocurra, cualquier otro algoritmo que se nos ocurra. Y por último, ahora sí, tenemos que hablar de problemas P y NP, un poquito para incluir un poco también más de terminología.
Esta distinción entre problemas P y NP viene sobre todo de los problemas discretos, que como decía son los más complicados, los problemas combinatorios generalmente. Entonces es una distinción entre los tipos de problemas, digamos, más fáciles o que se pueden resolver generalmente de forma exacta muy rápido y los problemas más difíciles que son los NP. Bien, por ejemplo, multiplicar una matriz, ordenar un vector o encontrar números primos son problemas que están en lo que se llama el conjunto de tiempo P o de tiempo polinómico en una máquina de Turing. No nos vamos a meter mucho en eso, pero la definición es media técnica, así que lo voy a hablar de manera más informal. Pero serían los problemas más simples, ¿no? Encontrar el mínimo en un vector. Esos son los problemas que podemos resolver aún con instancias muy grandes. Si tenemos un vector de 10 millones de elementos y encontrar el mínimo o ordenar ese vector es algo que se puede hacer en un tiempo razonable. Ahora, si tenemos otros problemas, como por ejemplo una criptografía de clave pública con 1 millón de bits, si tenemos una clave así, esa clave de 1 millón de bits, si queremos invertirla o romperla, eso va a ser casi imposible con las computadoras actuales. Entonces, hay algunos problemas como el doblado de proteína, el diseño de circuitos lógicos, el del viajante de comercio que mencionamos antes, o por ejemplo uno común que es el cortado de placas, ¿no? Cuando tenemos que cortar una placa en distintos pedacitos y optimizar el uso de esa placa. Este tipo de problemas en realidad entran en lo que se llaman problemas NP, que además muchos tienen la particularidad de que son equivalentes, es decir, si pudiéramos resolver uno, también podríamos resolver el resto. Entonces, están todos de alguna forma relacionados a estos problemas. Y es una pregunta abierta de la matemática si existe un algoritmo para estos que los resuelva en tiempo polinómico, ¿no? O en un tiempo rápido, por decirlo de una forma. Por ahora no se sabe esto, pero se sospecha por todo porque todavía no hemos encontrado una solución en realidad, de que es imposible resolver este tipo de problemas en un tiempo más chico y en cierta forma sería mejor que sea así, porque si no, por ejemplo, la criptografía estaría un poquito en problemas, ¿sí? Después hay otras formas de solucionarlo, pero estaría un poquito en problemas. Pero bueno, la distinción entre problemas P y NP, en resumen, lo que te quiere decir es que si un problema es NP, es muy difícil de resolver de forma exacta. Si usas fuerza bruta, vas a tardar un montón y tenés que generalmente utilizar algún tipo de algoritmo especializado que tenga algunas heurísticas, ¿no? Y busque alguna solución aproximada y no vas a poder encontrar realmente la solución exacta.